el día de hoy le presentaremos el reporte de los contagios de coronavirus en la República Mexicana. Están regresando los ventiladores para atender pacientes de coronavirus en Chiapas. Desinfectar el agua para atender el caso o los casos de coronavirus ha costado 17 millones de pesos. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas acompañó a las brigadas en recorrido casa por casa para detectar y atender casos de coronavirus que se vayan presentando en nuestra entidad. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este martes 14 de julio del 2020, por supuesto, con el gusto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y parte de las actividades deportivas. Alejandro Moguel, muy buenos días. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy buenos días a todos. Carlos César, muy buenos días, te saludo del otro lado de la pantalla con pues un tema también bastante interesante que hace referencia de nueva cuenta a la salud de la población chiapaneca. Buenos días. Adolfo, Alejandro, amable auditorio, muy buenos días. Efectivamente, se pospone el regreso de la burocracia de los servidores públicos a la actividad normal hasta el 3 de agosto. Ya veremos si no se vuelve a posponer. Vamos más adelante a platicar de este tema. Permítame informarle de manera detallada cómo está la situación del coronavirus en el plano nacional. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, al corte del 13 de julio de este año hay 304,435 personas infectadas de coronavirus. De este número, 28,843 son activos, 76,824 son sospechosos de coronavirus. Se han registrado 358,663 pruebas negativas. Desafortunadamente, 35,491 personas han muerto la vida y, por supuesto, no todos son malas noticias. Se han recuperado 189,063 personas. La Secretaría de Salud de Chiapas dio a conocer que en las recientes horas se registraron 43 nuevos contagios y 5 personas fallecidas. Tuxtla Gutiérrez y Tapachula encabezan el mayor índice de casos. De esos 43, Tuxtla Gutiérrez registró 17 y Tapachula 10. 182 personas se han recuperado en las recientes horas. 4,674 casos acumulados y 363 personas han fallecido a lo largo de la pandemia en números acumulados. Y bueno, también el coronavirus en el estado de Chiapas, en números estamos hablando de más de 4,600 casos confirmados y también más de 360 defunciones. Que da a conocer la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado con relación al balance de la pandemia por coronavirus con el corte del 13 de julio es de 4,674 casos acumulados y 363 defunciones. Esto se está informando al tiempo, además de precisar que en las últimas horas se confirmaron 43 nuevos casos y 5 decesos. La dependencia está informando que los más recientes, se registraron de la siguiente manera: 17 en Tuxtla Gutiérrez, 10 en Tapachula, 3 en San Cristóbal de las Casas, 2 casos cada uno en los municipios de Comitán, Las Margaritas y Ocosocuautla, y un caso en los municipios de Chiapa de Corzo, Mapastepec, Ocosingo, Citalazo, Yaló, Venustiano Carranza, Villacorzo. Se trata de 27 hombres y 16 mujeres. Hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social de Chiapas habían dado prestados algunos ventiladores mecánicos para el centro del país. Ahora han sido regresados de nueva cuenta a Chiapas para que puedan ser atendidos pacientes que padecen COVID-19. Tras haber sido prestados a unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, de la capital del país, fueron regresados a territorio chiapaneco 6 ventiladores volumétricos para atender los casos que se mantienen activos de COVID-19. En ese sentido, el instituto indicó que fueron entregados al Hospital General de Zona número 1
nueva frontera en Tapachula, con ello para dar más seguridad, confianza y bienestar a la derechohabiencia dentro de la crisis de salud que se vive por el nuevo coronavirus. Estos equipos forman parte de los que en su momento fueron la atención que brinda el Seguro Social a pacientes COVID-19. Es de vital importancia y estos ventiladores permiten al personal de salud ampliar la capacidad de atención, externó el IMSS. Como estrategia, el instituto refuerza todas sus unidades médicas en el país de acuerdo a las prioridades de la emergencia sanitaria. Por ello, desplaza a los equipos COVID y parte de su equipamiento médico hasta las comunidades más alejadas del país. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Vamos a más información y es que el tema del coronavirus ha implicado un trabajo de una serie de instituciones. Por ejemplo, la CONAGUA y el Instituto del Agua están informando que han costado 17 millones de pesos desinfectar el 87% del agua que está llegando a los hogares de Chiapas. De acuerdo con el Instituto Estatal del Agua, desinfectar el vital líquido que es enviado a todos los hogares de Chiapas durante esta pandemia para que la población acate las medidas básicas de higiene ha implicado una erogación de recursos que asciende a los 17.538.000 pesos, dinero que permitió que el 87.11% del caudal estatal quedara desinfectado, proceso que se logró con la utilización de un equipo especializado. A través de un informe que es público en el micrositio coronavirus.chiapas.gov.mx, la cantidad invertida corresponde a proyectos como Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 2020 y el Programa Emergente con recursos federales y estatales para apoyar a los municipios en el tratamiento del agua que está consumiendo la población. De manera específica, el Instituto Estatal del Agua solo aportó 2.800.000 pesos de todas las actividades. El resto, más de 14 millones de pesos, lo aportó la Comisión Nacional del Agua. Es importante señalar que, de manera explícita, las actividades se llevaron a cabo en 10 municipios del estado de Chiapas y consistió en la desinfección del vital líquido en cada uno de los abastecimientos, la instalación de los equipos con clorado, dispositivos flotantes, hipoclorito y una serie de herramientas para desinfectar el vital líquido. Adicional a toda esta situación, la CONAGUA repartió casi 3 millones de litros del vital líquido en los municipios más vulnerables a la pandemia. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Bien, nos informan que han aumentado las llamadas de personas que consumen drogas y que requieren atención psicológica, esto dentro de la crisis sanitaria. El número de llamadas de emergencia para atención psicológica por el consumo de drogas en Tuxtla Gutiérrez ha incrementado dentro de la crisis de salud que se vive por la pandemia del COVID-19. Las drogas son un factor de riesgo ante el coronavirus, por lo que es esencial mantenerse lo más posible en abstinencia para evitar el riesgo de contraer la enfermedad, declaró dentro de este contexto el director general del Centro de Integración Juvenil, José Antonio Cheñas Vaquerizo. El especialista manifestó que dentro del consumo de drogas en Chiapas se mantiene el patrón de conducta, siendo el alcohol el que ocupa el primer lugar dentro de las sustancias del que más abuso se hace, seguido del tabaco, marihuana, cocaína, estimulantes y por último los inhalables. Y aunque las restricciones que se han originado para evitar la ingesta de bebidas embriagantes ha tenido un impacto, regulando su dependencia, en algunos casos los ha agudizado más, por lo que en ese sentido destacó que gracias a las atenciones se realiza una contención para no generar más adicciones. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. El gobernador Rutilio Escandón constató personalmente cómo se hacen los recorridos casa por casa que están detectando intencionalmente casos de COVID-19. Con la finalidad de constatar el funcionamiento de las brigadas de salud, el gobernador Rutilio Escandón se sumó al recorrido casa por casa que realizan en Tuxtla Gutiérrez, donde reconoció el trabajo humano y profesional que desempeñan para detectar casos de COVID-19, así como brindar atención y medicamentos a la población que lo requiera. Durante esta visita a las familias que habitan en las colonias Caminera y Los Pájaros, donde también estuvo el secretario de Salud José Manuel Cruz Castellanos, el mandatario pidió a la población chiapaneca demostrar cariño y respeto a las trabajadoras y trabajadores de la salud, porque además de la labor que día a día llevan a cabo dentro de las clínicas, ahora han salido a las calles para hacer aún más efectivas las acciones contra el coronavirus. Bajo las medidas de higiene y sana distancia, Escandón Cadenas platicó con las y los habitantes
en sus viviendas y exhortó a mantener los cuidados dentro y fuera de sus hogares con el fin de evitar contagios de esa enfermedad. O, en caso de tener síntomas, hacer uso de las medicinas proporcionadas, tal y como lo indica el personal médico, porque no hay medicamento ni vacuna para matar el virus, pero estos van a cuidar los órganos y a mitigar su agresión. Mencionó que su gobierno privilegia el bienestar del pueblo, por ello, a pesar de las condiciones de abandono en las que se encontraban los hospitales, pone total empeño para tener medicamentos, insumos y equipos mediante un actuar honesto y contra la corrupción. Luego de resaltar que esas acciones han permitido adelantarse a la búsqueda intencionada de casos de coronavirus y evitar que se agrave la salud de las personas, Cruz Castellanos, el secretario de Salud, explicó el protocolo que el personal de las brigadas médicas lleva a cabo durante la entrevista, como atención, entrega de tratamiento y el seguimiento que deben tener las y los pacientes para salir lo más pronto posible de la enfermedad. Vamos de nueva cuenta con mi compañero Carlos César para platicar este tema que informó ayer la Secretaría de Hacienda a través de la Coordinación General de las Oficinas de Recursos Humanos del Gobierno del Estado. 15 días más para la burocracia chiapaneca y esto es un indicador, Carlos César, de que las cosas no andan tan bien con relación al tema del coronavirus, por lo menos en las ciudades más grandes de Chiapas. Buenos días. Adolfo Alejandro Maule, auditorio, los saludo de nueva cuenta. Efectivamente, tú lo dijiste, las cifras que acaban de dar ustedes mismos en la entrada y al principio del noticiero demuestran que todavía seguimos en focos rojos en cuanto al número de contagios y número de muertos, que no baja, precisamente ahí anda entre 4 y 5 las defunciones diarias. Esto pues prácticamente viene a dar al traste a las previsiones que tenga el gobierno del Estado en cuanto al regreso a las actividades normales. Y como tú bien lo dijiste, el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Hacienda dio a conocer que se extiende la suspensión de labores en las dependencias estatales hasta el próximo 3 de agosto debido al riesgo epidemiológico que existe en Chiapas por el COVID-19. Lo anterior con el propósito de prevenir contagios entre los servidores públicos y la ciudadanía que acude a las oficinas gubernamentales a realizar cualquier trámite. Mientras tanto, las actividades educativas presuntamente podrían reiniciarse el próximo 10 de agosto. Sin embargo, ayer el secretario de Educación Federal, Esteban Moctezuma Barragán, anunció que no habrá retorno a clases hasta que el semáforo esté en verde. Es decir, el planteamiento de la SEP es que se puede regresar a la nueva normalidad y a clases en aquellas entidades en donde el semáforo ya haya transitado hacia el color verde. Chiapas, como ya dijeron ustedes al principio, cuenta con 4.674 casos acumulados y 363 defunciones por el coronavirus. Ayer nada más se registraron 43 nuevos casos y 5 decesos. Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Comitán y Palenque presentan los mayores casos de contagio aquí en el estado de Chiapas. ¿Y esto qué quiere decir? Que pues mientras esto no baje, mientras la gente no ponga de su parte y siga las instrucciones de las autoridades de salud, simple y sencillamente yo creo que se van a seguir posponiendo el regreso a clases y las actividades de las instituciones públicas. Alejandro, buenos días. Así es, Carlos César, muy buenos días. Pues sí, efectivamente siguen tomando estas medidas de prevención en el gobierno del Estado. Supongo yo que eventualmente están revisando cuáles son las circunstancias de contagios en todo el Estado y de acuerdo con esas revisiones que están haciendo de los casos de contagios, de la forma en que se está contagiando la gente, pues están tomando estas medidas. Recordemos a la gente que la medida más reciente era hasta el 15 de julio y el día de ayer, con 2 días de anticipación, pues avisaron que este periodo se extiende hasta el día último de este mes y van a regresar el 3, supongo yo, porque se atraviesa ahí un fin de semana. Pero el asunto está en que, pues, todo tiene que ver con que se está tratando
de evitar las circunstancias de mayor aglomeración de gente, y hay muchas oficinas del gobierno del estado que tienen muchos trabajadores. Yo recuerdo hace algunos años que fui a la oficina de educación federalizada de la Secretaría de Educación y es enorme el número de personas que existen en un solo lugar trabajando. Y seguramente hay otras instituciones que presentan también esas circunstancias de mucha gente laborando en un solo lugar y en un lugar cerrado, ¿verdad? Hay otras oficinas que tienen poca gente o que están mejor distribuidas, pero pues para evitar que esa circunstancia esté contagiando a la gente, pues se están tomando estas medidas de suspender las actividades. También hay que aclararlo, son suspensión de actividades no esenciales, de dependencias del gobierno que no son esenciales. La burocracia que está en áreas no esenciales. Hay algunas que necesariamente tienen que estar trabajando, como los del sector salud, los de protección civil, y hay por ahí algunas otras que se nos escapan. Las policías de seguridad, las instituciones de seguridad, pero bueno, solo para señalar un ejemplo, ¿verdad? Yo creo que en ese caso sí están tomando bien la decisión de prolongar este espacio de suspensión de actividades no esenciales en el gobierno del estado. Adolfo. Sí, por supuesto, Alejandro. Carlos César, la medida, lo más importante, sabemos, siempre va a ser la salud de la población. Este tema de suspender las actividades gubernamentales no esenciales, conforme va avanzando la pandemia, se van tomando nuevas decisiones cada 15 días. Usted sabe que, ustedes, auditorios, saben que se ha venido prolongando incluso desde el mes de mayo, cuando se hablaba, Carlos César, que íbamos a tener el pico máximo de contagios en el país. Así y que es. se fue prolongando por parte de las mismas autoridades hasta alcanzar pues el máximo contagio, por lo menos en el estado de Chiapas, estas 3 semanas de las que les hemos hablado de manera reiterada. No es casualidad que el gobierno del estado, Carlos César, Alejandro, está implementando esta nueva medida, revisando un poco el mapa de contagios del estado de Chiapas que da a conocer la Secretaría de Salud. Llama poderosamente la atención que 3 municipios del estado de Chiapas concentran la pandemia, porque los números así lo arrojan. 3 municipios de Chiapas son los que están concentrando la pandemia. Tuxtla Gutiérrez, que la diferencia es abismal con los otros 2 municipios, tiene 1,950 personas contagiadas de coronavirus. El siguiente municipio con más infecciones es Tapachula, que tiene 732 personas infectadas, y San Cristóbal de las Casas, que tiene 288. Por eso decía que 3 municipios están concentrando la pandemia, pero entre ellos Tuxtla lo supera de manera abismal. De ahí venimos de 121 contagios para abajo, pero por ejemplo también llama la atención que el estado de Chiapas tiene 4 municipios que tienen apenas 9 contagios, que son Juárez, Socoltenango, Tuzantán y El Parral. Y todavía, si le queremos agregar más, que digamos esto sería por supuesto un tema a destacar, es que hay municipios como La Independencia, como Escuintla, como Ostoacán, como La Trinitaria, como La Concordia, como Unión Juárez, que apenas tiene 6 municipios. Estamos hablando de 6 contagios, estamos hablando de que las personas infectadas son mínimas, y de ahí todavía hay números mucho más alentadores. Por ejemplo, Nicolás Ruiz, Metapa, Frontera Hidalgo, Amatenango de la Frontera o Las Rosas apenas tienen 4 contagios. Tapilula, Chinaloco, Painalá, Pueblo Nuevo, Emiliano Zapata, Ixtapa, Bellavista, Catazajá, Acacoyagua, Coapilla, solo tienen 2 personas infectadas. Esto, Carlos César, Alejandro, le permitiría entonces a las autoridades actuar con mayor consecuencia, continuar con las campañas de sensibilización, el tema del uso del cubreboca, los filtros sanitarios, porque va a permitir entonces que el contagio o el tema de la infección sea mínimo. Inclusive, todavía, si lo queremos
enlistar en estos municipios de La Esperanza, donde no se tiene ningún reporte de ninguna persona contagiada. Chiapas tiene 27 municipios con 0 contagios, según la información de la Secretaría de Salud, pero hay otros también con mucha trabajo, si lo queremos ver así, por parte de las autoridades en materia de salud. Por ejemplo, Chamula, San Lucas, Totolapa, La Grandeza, Ochuc, Ángel Albino Corzo, Rayón, Chapultenango, Bejucal de Ocampo, Mazapa de Madero, Solosuchiapa, Chicoacén, Marqués de Comilla y Siltepec, un caso. Entonces, creo que ahí es donde la autoridad tiene que aprovechar para redoblar los esfuerzos y evitar la propagación del coronavirus, que ya remarcaba yo, está enfocada solamente en 3 municipios la pandemia, Carlos César. Sí, Adolfo, Alejandro, amable auditorio, y esto lo que viene a darnos un punto importante es que en esos 3 municipios la gente no está cumpliendo con las medidas de la Secretaría de Salud, que anda relajada, y es que, créanme, se los digo por experiencia propia, es que llega el momento en que te aburre estar encerrado, y no es por gusto, es por una situación que estamos padeciendo, pero la gente que no tiene nada que hacer en la calle, no tiene por qué salir a contagiarse y luego contagiar a la familia, y esto hacer que se siga creciendo esta pandemia en estos municipios donde la autoridad, incluso el propio gobernador, ya hizo el recorrido para que la gente acepte la visita de la gente de salud. Aquí ya vinieron, no se acerca, se quedan a 3 metros de distancia y nada más te preguntan si no has tenido fiebre, si no has sentido mareos, algunos de los síntomas pues del coronavirus, y ya ellos anotan y ya llevan su reporte para sumarlo a la actividad que están realizando. La gente debe de contribuir a que la autoridad en su casa tenga la información y la certeza de que no hay casos de coronavirus, independientemente de que aquellas gentes que no tienen nada que hacer en la calle, pues se queden en su casa, que practiquen la sana distancia como establecen las autoridades, porque en los centros comerciales, aquí en las redes sociales se ve infinidad de cosas, de gente en la calle de Tuxtla Gutiérrez, hombre, que no tiene nada que hacer, y sobre todo van de 4 o 5 platicando en las banquetas. Aquí donde estoy ahorita transmitiendo con ustedes, aquí pasa gente, 4 o 5 en una banquetita, ya se los he comentado en otras ocasiones, entonces no llevan cubreboca y van platicando. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice que aparentemente este virus ya se está transmitiendo a través del aire. ¿Se imagina usted la gente que no asume la responsabilidad y las indicaciones de la Secretaría de Salud? Pues simple y sencillamente se van a contagiar y van a contagiar a los demás, y no vamos a poder regresar como quisiéramos a la nueva normalidad, y los empleos de gobierno a sus actividades, los niños a las escuelas, porque además hay muchos trámites pendientes que la gente tiene que realizar ante las dependencias gubernamentales, pero no lo pueden hacer por el coronavirus, y porque el coronavirus provoca que la gente que labora en las dependencias gubernamentales no puedan regresar a sus actividades, Alejandro. Así es, pues aunque parezcamos disco rayado, pues hay que estar insistiendo en que la participación de cada uno de nosotros de manera individual es importantísimo para que la pandemia se vaya controlando, el número de contagios vaya disminuyendo, el número de riesgo de muertes vaya disminuyendo. Es muy importante todo eso. Ya quisiéramos estar, la semana pasada estaba lloviendo, aunque son lugares muy lejanos, pero pues ahorita con la globalización ya nos sentimos parte de lugares muy lejanos. Londres ya abrió sus antros la semana pasada, sí, abrió sus restaurantes, eran lugares que decíamos, ¿cuándo van a disminuir sus casos? ¿Cuándo van a volver? Pues ya lo hicieron, porque se comportaron de una manera muy disciplinada sus ciudadanos y las autoridades. También ayer Nueva York no registró ningún muerto. Parece que hoy ahí detectaron ya a una persona muerta por coronavirus en Nueva York, pero es una ciudad que se vio cundida de este virus en un momento reciente, no fue hace mucho, y también la actitud de las autoridades, el control que llevan en cada una de sus instituciones, en los lugares públicos, y la actitud de la ciudadanía, eso también es importante. No pueden trabajar de manera separada, el gobierno por un lado y la gente por otro. No, tenemos que hacerlo de manera coordinada, en un solo sentido, y bueno, pues eso ha ayudado que estos 2 lugares que ya mencioné y algunos otros ya estén caminando
con mucho más esperanza a volver a una nueva normalidad, pero ya en serio, sin riesgo de que haya un rebrote de contagios. Así que aquí, de lo que estamos hablando, de las medidas que toma el gobierno del estado, de ampliar su periodo de suspensión de actividades no esenciales, yo creo que es correcto y bienvenido todo lo que se haga para prevenir contagios. A este paso que vamos, Carlos César, yo creo que también va a ser difícil que arranque el ciclo escolar el próximo 10 de agosto, considerando que entonces estaríamos hablando que las actividades apenas gubernamentales se van a incorporar el 3 de agosto, si es que las condiciones sanitarias por el coronavirus lo permiten. De ahí para adelante el regreso a clases tiene que ser en semáforo verde. Y ojo, se nos pasaba también señalar que ayer advirtió la CENTE, y esto lo comentábamos hace unos días, que la autoridad debería dialogar con el magisterio, porque ayer fueron contundentes. No solo anunciaron el tema ahora de manifestarse de manera virtual, sino que también ya atajaron que si no hay agua y no hay las condiciones, agua potable en todas las escuelas de Chiapas y las condiciones, no va a haber regreso a clases. Ahí va a estar la disyuntiva, Carlos César. Yo creo que va a ser un buen agarrón, solamente porque la gente le gusta llevar la contraria en cualquier tema en el que observa que le puede sacar provecho, y que, por cierto, la conferencia fue junto con la líder de la sección 50, María de Jesús Espinosa de los Santos. Esto sale a alusión porque se están suspendiendo las actividades gubernamentales y se acerca mucho al inicio del periodo de clases. Ya veremos, Carlos César, ¿algún comentario final? Sí, le gusta el protagonismo a los dos, ¿no? A los del sector salud y de la gente, pero bueno, ellos están en su rollo, en sus cosas. Y sí, la verdad, repito lo que dijo ayer el secretario de Educación Pública Federal, Esteban Moctezuma Barragán: no habrá retorno a clases hasta que el semáforo esté en verde. O sea, dice que puede regresar a la nueva normalidad y a clases en aquellas entidades en donde transiten de color en el semáforo, del color en que esté al color verde. O sea, que puede regresar en este país a clases paulatinamente en aquellos estados donde ya el semáforo esté en verde. Así que no va a haber clases hasta que el semáforo esté en verde, Adolfo. Sí, gracias, Carlos César. Abrazo, buenos días. Adolfo, Alejandro, amable auditorio, muy buenos días. Hasta mañana. Ándale, pues hasta mañana, Carlos César. Hasta mañana. Vamos con mi compañero Rodolfo Flores en este pronunciamiento que están haciendo 12 organizaciones sociales y que se ha venido remarcando en las últimas semanas para que el tema de la pandemia no se tome como un asunto político en algunas comunidades y no después salgan vivales que quieren proyectarse para el 2021. Un grupo de 2 organizaciones civiles que trabajan en beneficio de los pueblos originarios solicitaron a las autoridades que no se politice la pandemia por COVID-19 a unos meses del inicio de la jornada electoral. En este mismo sentido, también solicitaron mejorar el acceso a las comunidades indígenas a servicios de agua potable como prevención de esta pandemia. En el pronunciamiento conjunto se expuso que el diseño de una estrategia de comunicación contextualizada, relevante, accesible para las comunidades rurales indígenas. Hemos visto que no es suficiente a veces con traducir lo que nos llega de la ciudad, traducirlo a algún idioma indígena, sino generar información pertinente y culturalmente apropiada. Recordaron que a finales de marzo del presente año, organizaciones han implementado acciones para frenar la expansión del COVID-19 en coordinación con las autoridades comunitarias, con la difusión de información contextualizada respecto al COVID-19 en los principales idiomas indígenas de la región, como son Celtal y Tzotzil, así como acciones de prevención emitidas por la Secretaría de Salud, considerando el acceso al agua para la higiene de manos, la entrega de equipamiento básico para la atención de personas enfermas por COVID-19, entre otras acciones. Estas organizaciones que trabajan en zonas rurales, campesinas e indígenas de Chiapas manifestaron que la campaña actual del gobierno federal contra COVID-19 no ha sido suficiente, además de que las fake news han causado desconfianza entre la población y una buena porción de habitantes indígenas desconfían de hospitales y prefieren tratar el coronavirus desde su casa a través de la medicina tradicional. Para TVO Noticias de Cuarto Poder,
Rodolfo Flores. Bien, nos informan que hay un proceso de negociación entre directivos y el personal académico de la UNICACH. Veamos. Docentes agremiados al Sindicato del Personal Académico de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, SPA-UNICACH, señalaron que el inicio del ciclo escolar de esta casa de estudios en la entidad está en riesgo por el incumplimiento del contrato colectivo de trabajo por parte del rector de la institución, Rodolfo Calvo Fonseca. Freddy Eugenio Penagos García, secretario general del sindicato, dio a conocer que el conflicto se ha derivado de la falta de compromiso de la rectoría, quien desde el pasado 12 de marzo del año en turno firmó los acuerdos pactados del contrato colectivo de trabajo ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Señalaron que los 600 docentes afiliados de los 900 que son en total en la UNICACH tienen esta demanda en común, además de que en caso de que no se concrete un acuerdo, la plantilla no arrancaría a clases el próximo 4 de agosto, tal como se tiene contemplado hasta este momento. Dijeron que en caso de que no exista el cumplimiento, la estabilidad laboral de los maestros en la universidad, así como del mismo ciclo escolar correspondiente a los meses de agosto a diciembre, estarían en riesgo. Por ello hacen el llamado a las autoridades educativas para no permitir más actos de corrupción que laceran el interés colectivo del personal académico de la universidad. Por ello piden que a la brevedad se realice una auditoría a la caja de ahorro. Esta petición fue sustentada asegurando que los agremiados se les ha descontado el 2% de su salario en los últimos 8 años. Sin embargo, se desconoce el paradero de este recurso que en teoría debería ser utilizado para su beneficio. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Cambiamos un poquito de información. Aquí le presentamos la historia de Antonio Anaya, este hacker con propósito humanitario. Se trata del único mexicano y chiapaneco de Tuxtla Gutiérrez que va a participar en un proyecto internacional que busca la creación de prototipos para resolver problemas sociales, particularmente en las zonas más alejadas o aquellas en donde se presentan desastres naturales o sociales. Antonio de Jesús Anaya Hernández es un joven de 31 años de edad, después de un proceso minucioso de selección a lo largo de 4 meses, que implicó analizar el trabajo de expertos de 70 países del mundo, se convirtió en el único mexicano y chiapaneco de Tuxtla Gutiérrez en participar en el Dream Team Hackaday Prize 2020 en la categoría Dream Team Members, cuyo propósito es el desarrollo de prototipos para resolver problemas sociales, humanitarios y hasta de salud en los trabajos que realizan organizaciones no gubernamentales que tienen operaciones a nivel mundial. De todos los interesados, solamente 12 personas de todo el mundo fueron seleccionadas y por la contingencia sanitaria del coronavirus, los trabajos se están realizando en línea. Las personas que eligieron a estos participantes son jueces de reconocida trascendencia internacional. Hackaday Prize 2020 es la mayor organización de todo el mundo de hackers y su función principal es la resolución de los problemas que enfrenta la sociedad a través de la aplicación de la tecnología y el ingenio. Es importante señalar que, básicamente, los artículos que se desarrollan sirven para resolver problemas en distintas partes del mundo y la variedad va desde dispositivos biomédicos, calentadores de fluidos, pinzas de cordón umbilical, hasta bolsas neumáticas para rescatar a personas bajo escombros en una situación de desastre natural. Es identificar esas necesidades que tiene el usuario para poder luego resolverlos por medio de alguna herramienta tecnológica, ¿no? Y en términos de producto, pues está en ver todo el ciclo de producto, ¿no? Desde cómo lo van aceptando hasta en qué momento vamos a tener que ir dándole mantenimiento y mejorándolo para poder hacer que sea una herramienta efectiva para Feel Ready, que es la organización que lo va a estar usando. Con 2 compañeros más, Misha y Thomas, de Nueva York, Estados Unidos y Londres, Reino Unido, forman parte del equipo que va con Antonio, y el desafío central se basa en mejorar el control de calidad de los productos, además de que tienen la tarea de que el proceso de fabricación sea más eficiente en las áreas más alejadas o en aquellos espacios donde ocurran desastres naturales o sociales. Es importante señalar que, aunque Antonio Anaya estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León y no concluyó la carrera de Ingeniería Aeronáutica por problemas económicos, tiene una amplia experiencia en el desarrollo de aditamentos que ayudan a favorecer la producción agrícola y ganadera. Ha participado en una serie de concursos en el ámbito estatal, nacional e incluso internacional, y uno de sus últimos trabajos fue con la Embajada de Estados Unidos para impartir clases de programación entre personas indígenas de 12 a 16 años en
en el municipio de Tenejapa. Incluso se dio espacio para hablar de la situación que prevalece en Chiapas con respecto a la imagen que se tiene de las personas que utilizan la tecnología para resolver problemas sociales. Pues referente a que soy el único mexicano chiapaneco, creo que las muchas limitaciones que tenemos como sociedad tienen también que ver mucho con la discriminación que sufrimos a nivel nacional, ¿no? Me ha tocado estar en eventos donde soy el único del sur y mucho tiene que ver esta imagen que tenemos como Estado, ¿no? De que aquí no se habla de tecnología o no hay nada referente, pero sí hay varias personas que trabajan, ¿no? El programa incluye una beca de $3,000 mensuales para desarrollar todo el proyecto en 10 semanas. En la semana número 6 entrarán a una primera valoración. Su prototipo se enviará a Irak, dependiendo la situación, y posteriormente desarrollarán toda la estrategia. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. En el Consejo de Participación Ciudadana está destacando la importancia del sistema local anticorrupción porque los controles que antes existían para combatir la corrupción nunca funcionaron. Marlene Marisol Gordillo Figueroa, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, afirmó que la implementación de esta institución es debido a que no se obtuvieron resultados idóneos, tanto para la ciudadanía como para el mismo gobierno, en la prevención y combate contra la corrupción, a través de un foro realizado por Liga Lab y la participación de la organización Kiltildic. Gordillo Figueroa comentó que, pese a que las leyes para la implementación del sistema fueron aprobadas en 2016, no se dio un seguimiento efectivo, por lo que fue hasta hace unos meses el momento en que comenzó a avanzar su implementación. La presidenta mencionó que la implementación del sistema local anticorrupción se da debido a que los órganos de transparencia se encontraban distantes y no tenían coordinación adecuada, por lo que este será el gran aporte del sistema local. El Consejo de Participación Ciudadana se encuentra integrado por Marlene Marisol Gordillo, Ana Lilia Cariño Sarabia, María del Carmen Cuello Ibarra, José Alberto Sánchez Osuna y Ricardo Alberto Ríos Centeno, y se encuentra en una etapa en la que buscan al secretario técnico. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. El Consejo Interreligioso del Estado de Chiapas afirma que en nuestra entidad el 90% de la población es creyente. Por supuesto, esto implica que practican no solamente la religión católica. De acuerdo al Consejo Interreligioso de Chiapas, el 90% de la población practica alguna religión, por lo que es un estado de creyentes. El CICH, que está conformado por alrededor de 20 asociaciones religiosas, se pronunció porque los esfuerzos políticos y sociales estén encaminados a fortalecer la familia, por lo que están inmersos en la defensa de la institución del matrimonio tal y como actualmente se define en la legislación. Al respecto, el pastor Francisco Javier Chanona, vocero del Consejo Interreligioso, expuso que creen en libertad religiosa, el cual es un derecho para todos los seres humanos de todas las religiones y las culturas, de seguir los dictados de su conciencia en materia de la verdad fundamental, el culto y la moral, dentro de los límites de las normas nacionales e internacionales que no atenten contra la dignidad humana. Ello incluye el derecho a manifestar su religión o creencia, bien sea individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, las prácticas y la enseñanza. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Rápidamente le cuento de los acontecimientos más importantes de Chiapas que están plasmados en la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder de este día, de este martes 14 de julio, arrancando con estos 27 municipios del estado de Chiapas que tienen 0 casos de coronavirus y que en los próximos días podrían volver a sus actividades. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas acompañó a las brigadas en un recorrido casa por casa en el estado de Chiapas. De acuerdo con las autoridades, desinfectar el agua potable ha costado un promedio de 17 millones de pesos para evitar riesgos por el coronavirus. Allá en Villaflores se está entregando el alcalde bolsas de fertilizantes para la población campesina. En la contraportada, por supuesto, tenemos también información importante que hace referencia a las actividades deportivas del Fútbol 7, de la Liga Premier y por supuesto del automovilismo. Y además también le ofrecemos información en la nota roja a través del Reporte 4. El día de hoy se destaca que allá en Villaflores murió una persona luego de que se estrellara en un negocio. Además que, como usted sabe, los temas de prevención a los que se ha sumado Cuarto Poder
a través de las campañas contra el mosquito transmisor de enfermedades como el dengue, el chikungunya o el Zika. Bien, pues vamos a continuar con otras notas. Raimundo Capetillo, un actor muy conocido en México porque fue protagonista de muchas telenovelas, falleció en las recientes horas víctima de COVID. Esta nota y otras más en la sección de Cultura y Espectáculos. Recientemente el Instituto de Arte y Cultura Candox y la compañía folclórica Candox agradecieron a todos los participantes y colaboradores que formaron parte del círculo de talleres de danzas folclóricas a nivel internacional que se llevó a cabo recientemente a través de la plataforma de videollamada Zoom. La finalidad de dicho encuentro, organizado por la Sección Nacional México del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y las Artes Tradicionales CIOF, fue estrechar lazos y difundir la cultura entre los países latinoamericanos. La maestra, que ha trabajado para el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, Coneculta, por más de 30 años, Guadalupe Bautista Domínguez, expuso que hasta antes de la pandemia la compañía folclórica Candox tenía 45 integrantes. Aunque sabe que la actual situación provocada por el coronavirus ha afectado a los bailarines, ya que de momento varios de ellos no se conectan y son constantes en las actividades que se realizan en línea. La mayoría de los integrantes, dijo, son estudiantes de nivel preparatoria. Además, tiene entre sus filas a un maestro, una persona que labora en un banco y Karina Lozano, su hija, quien trabaja en el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas. Es por ello que piensa que el número de miembros puede disminuir con el paso de los meses. Sin embargo, agrega que las personas que bailan folclore lo hacen por amor al arte. Varios de ellos no reciben un apoyo económico, pero sí algunos beneficios como viajar a lo largo y ancho del país cuando son invitados a festivales de danza. Representar a Chiapas es un orgullo porque estamos dejando un granito de arena o llevando un poco de la tradición que existe en el estado a personas originarias de aquí, pero que por diferentes motivos tuvieron que emigrar, finalizó. A la tribu de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Luego de una intensa batalla contra la enfermedad del COVID-19 que le costó estar internado en el Hospital San Ángel Inn desde el pasado 4 de julio, el actor Raimundo Capetillo falleció por complicaciones con el virus. Así lo dio a conocer la Asociación Nacional de Intérpretes ANDI por medio de una publicación de Twitter en donde lamentan el fallecimiento del histrión. El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la ANDI México comunican el sensible fallecimiento del intérprete Raimundo Capetillo. Nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos, se lee en el mensaje que se publicó en la red social de la ANDI. Desde el pasado 4 de julio se supo que Capetillo había sido internado por complicaciones de la enfermedad, gracias a que la cantante Ella Laboriel, quien dio a conocer la noticia a través de su portal de Facebook. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. En los aficionados a la práctica de la charrería, que como ya sabemos es un deporte espectáculo muy popular a nivel nacional, también ya andan muy inquietos porque tienen algunas actividades importantes a nivel nacional, pero esta crisis sanitaria también afecta a esas acciones. Vamos a la información deportiva. Reforzados y con la guía del técnico chiapaneco Miguel Ángel Casanova, Cafetaleros de Chiapas pondrá manos a la obra en el objetivo central de la próxima campaña en Liga Premier de Segunda División, el ascenso. Así lo expresaron a través de las redes sociales durante la presentación efectuada este lunes, donde el nuevo director deportivo, Carlos Mardones, confirmó que competirán en la Liga Premier teniendo como sede la capital chiapaneca y con un cuadro certificado para ascender a la Liga de Expansión. Mardones anunció que el entrenador chiapaneco Miguel Ángel Casanova Díaz será el técnico, teniendo como auxiliar a Jesús Chuy Gutiérrez. Entre los chiapanecos que jugarán con Cafetaleros figuran Roberto Meneses, Cristian Ocaña e Iván Cueto, además de refuerzos extranjeros como el colombiano Freddy Cabezas y el hondureño Byron Rodríguez, entre otros futbolistas de probada calidad como Genaro Castillo e incluso un futbolista internacional mexicano como Fabricio Tabano, exjugador de Real Estelí de Nicaragua. Cafetaleros estaría reportando entrenar el próximo lunes 20 de julio, previa realización de exámenes médicos para descartar contagios de COVID-19, mientras que el campeonato iniciará el 13 de septiembre. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Tras obtener la primera bandera a cuadros de la temporada 2020 de la NASCAR Peak México Series, el piloto de sangre chiapaneca Rubén Robelo aseguró que esta ha sido la mejor forma posible de comenzar la búsqueda del campeonato absoluto dentro del serial más importante del deporte motor en México.
En entrevista exclusiva para Cuarto Poder, el piloto apuntó que el triunfo obtenido la semana pasada en el Autódromo Ecocentro de Querétaro era reconfortante luego de muchos meses de esperar para volver a rodar. Robelo detalló que hubo muchos factores que hicieron diferente este triunfo, partiendo desde el hecho de que se efectuó en un día atípico, pues fue en un jueves, con máximas condiciones de seguridad sanitarias y con muy poco tiempo para calentar motores debido al mal tiempo. Por otra parte, el experimentado piloto reconoció que el triunfo en la primera fecha de la temporada declara sus intenciones de ser campeón, en tanto confió poder pronto estar corriendo en el Superóvalo Chiapas, confiando en que NASCAR México dé luz verde a la celebración de un evento en su calendario de este año. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Los artemarcialistas chiapanecos Juan Alejandro Beristain Sánchez, José Miguel Líbano Beristain, Román Asael Castro Hernández y Alejandro Macías Penagos tomaron parte en el Test Event de la Confederación Panamericana de Muay Thai, evento preparatorio rumbo al INFA Virtual Championship. Lo anterior fue dado a conocer por el maestro Juan Alejandro Beristain Sánchez, titular de la Asociación Chiapaneca de Muay Thai, quien expuso que en fechas recientes fueron elegidos para representar a nuestro país en el Test Event de la Confederación Panamericana de Muay Thai, donde el equipo chiapaneco logró excelentes calificaciones en las modalidades de Max Fit, Aerofit y Shadow Box. Este certamen piloto expuso permitió ver de qué forma se van a trabajar las próximas competencias internacionales de la Federación Internacional de Muay Thai. Por otra parte, el maestro Beristain destacó que haber tomado parte en el Test Event les ha permitido seguirse activando en casa, motivados y preparándose para las competencias oficiales próximas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Además de las actividades deportivas habituales que se vieron detenidas y momentáneamente suspendidas, los eventos altruistas implícitos en tales certámenes también sufren repercusiones. Esta situación se ve principalmente dentro de las carreras pedestres, pues algunas de estas competencias ayudan a reunir fondos para apoyar a causas nobles. Una de ellas es la carrera Caritas Felices, la cual busca apoyar a niños con escasos recursos. En el 2019, jóvenes pertenecientes al grupo Pegasus llevaron a cabo el evento buscando que alumnos de las escuelas Benito Juárez García y Fernando Castañón Gamboa, primaria y preescolar respectivamente, fueran rehabilitadas en su estructura, así como proveerles de una cocina y un comedor para alimentar a los pequeños. Si bien el certamen del año pasado se realizó en septiembre, en este 2020 no había fecha para su realización. Con el tema de la pandemia, dicho sentimiento creció mucho más, pues con las fechas actuales resulta casi imposible que el evento pueda darse. Mientras se conoce cuál será el camino que deberán seguir este tipo de eventos altruistas, razones nobles deberán aguardar mejores tiempos para verse beneficiadas y sortear un poco más las dificultades que, más la pandemia, ahora mismo están pasando. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. En mayo comenzaron los rumores sobre el regreso de las actividades dentro de la charrería nacional, esto tomando en cuenta que para el mes de septiembre está previsto el Campeonato Nacional Charro en Tepic, Nayarit, por lo que el mes de julio en curso habría sido el elegido para comenzar con los procesos eliminatorios en cada entidad. Sin embargo, hasta ahora no hay nada cierto. Al darse a conocer tal posibilidad no se mencionaron días exactos, solo se dijo que el séptimo mes del año las actividades del deporte más mexicano volverían a los lienzos. Un punto importante en dicha mención fue que el regreso dependería de cada entidad, pues el tema de la pandemia es distinto en cada sitio de México, así como el color del semáforo epidemiológico que permite reactivar ciertas actividades. Además del tema de los posibles contagios por las grandes personas que se reúnen en las charreadas, otro aspecto mencionado por las asociaciones fue el escaso tiempo de preparación que tendrían, algo que sin duda resultaría perjudicial. Ahora mismo hay entidades que ya realizan dichas eliminatorias y otras que decidieron posponerlas más tiempo. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Los campeonatos de fútbol en todas sus modalidades han sufrido durante los más de 3 meses que ha durado el confinamiento social. Ningún certamen en la gran parte de la geografía chiapaneca se ha podido realizar de manera oficial, con excepción de los eventos clandestinos detenidos oportunamente por las autoridades correspondientes. En ese sentido, este día se cumple un año de que el equipo Rodo FC, perteneciente al torneo Clinimed de la Liga Fut 7 Tuxtla MX, consiguió proclamarse campeón, hecho que le valió ser de los más importantes en el campeonato.
La gran final enfrentó a Spurs y Rodo FC, los primeros, el campeón vigente de dicho torneo. 6-5 fue el resultado definitivo con el que Rodo FC se consagró en el torneo tuxtleco y en donde Joel Pérez fue la figura al marcar en 4 ocasiones. En este 2020, el torneo no se realizó debido a la pandemia del coronavirus. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Bueno, antes de despedirnos rápidamente le cuento cómo va a estar la situación climatológica en el estado de Chiapas para las próximas horas. Según el procedimiento de alerta estatal por lluvia, 2 colores para Chiapas, azul y verde, que podrían marcar precipitaciones de hasta 75 milímetros para algunas zonas. Mire, sobre el Golfo de México va a continuar dominando un profundo sistema de alta presión, favoreciendo condiciones de tiempo relativamente estables sobre Tabasco, el norte de Chiapas y de Oaxaca, mientras que por el lado Pacífico, el ingreso del aire moderadamente húmedo sobre la región, sumado al paso de la onda tropical número 16 al sur de Oaxaca y un canal de baja presión sobre el centro y el sur del país, estarían ocasionando tormentas dispersas para el sur de Chiapas. Por favor, tome sus precauciones. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión. Recuerda, en punto de las 2 de la tarde le tendremos más información. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos, Alejandro Moguel. Gracias, buenos días. Adolfo, muy buenos días a todos. Nos vamos siempre con temas preventivos relacionados al coronavirus. Hoy más que nunca debemos estar unidos y proteger a quienes más queremos. Los chiapanecos somos gente unida y solidaria. Vamos a poner el ejemplo desde nuestros hogares, quedándonos en casa. Yo no voy a poner en riesgo ni a mis padres ni a mis abuelos. Yo no voy a poner en riesgo a mis hijos ni a mis hermanos. Quedarse en casa puede evitar que yo lleve el virus del COVID-19 a mi hogar y ponga en riesgo la vida de mi familia. En Tuxtla, yo me quedo en casa. En Chiapa de Corzo, yo me quedo en casa. En Palenque, yo me quedo en casa. En Suchiate, yo me quedo en casa. En Tapachula, yo me quedo en casa. En Comitán de Domínguez, yo me quedo en casa. En Tonalá, yo me quedo en casa. En Huixtla, yo me quedo en casa. En Berriozábal, yo me quedo en casa. En San Cristóbal de las Casas, yo me quedo en casa. En Villaflores, yo me quedo en casa. En Ocosingo, Joón y Xcomontana. En Chiapas todos nos quedamos en casa. Gracias por quedarte en casa. Gracias por protegernos. En todos los municipios de Chiapas nos quedamos en casa. Gobierno de Chiapas.